Buen día chicos, hoy vamos a ver la teórica número 6 de instalaciones sanitarias que tiene que ver con instalación de agua caliente. Antes de ver los distintos sistemas de calentamiento de agua, vamos a definir a qué temperatura de uso generalmente se utiliza en las distintas funciones. Por ejemplo, aquí podrán ver que el uso para el baño o la higiene está en el orden de los 35 a 50 grados. Ya en cocinas van a ver que la temperatura sube de 60 a 70 y después funciones como lavandería o finalidades médicas, bueno, llega hasta 100 grados para el uso. ¿Cómo calentamos el agua? Bueno, hay varios sistemas que se dividen en individuales, centrales privados y centrales colectivos. Generalmente los individuales son los de uso domiciliario y alimenta, por supuesto, a un solo aparato. Los centrales privados tienen que ver con la alimentación a una sola vivienda y los colectivos tienen que ver con ya todo un edificio, alimentación de todo un edificio o varios edificios. Dentro de lo que son los sistemas individuales podemos encontrar calefones y termotanques. Este sistema individual, como dijimos, puede abastecer a viviendas, conjuntos de viviendas o edificios de departamentos. Los sistemas centrales, que son los sistemas ya más importantes, con más capacidad, más caudal de agua, necesitan un tanque intermediario y se les suma una caldera. Esta caldera es la que calienta el tanque intermediario y a partir de este tanque con agua caliente va distribuyendo a todo el sistema a través de cañerías, donde se utilizan en hoteles, en escuelas, hospitales. ¿Cómo se produce el calor o cómo calentamos el agua para que tengamos este sistema de calentamiento de agua en una vivienda, en un edificio, en una industria? Bueno, hay varios sistemas. Este primero tiene que ver con los calentadores instantáneos. ¿Qué son los calentadores instantáneos? Básicamente son los calefones. Estos calefones tienen la particularidad que tienen una entrada de agua fría y que el agua recorre una serpentina. Una serpentina es un caño que está enrollado y al cual se lo calienta. Este caño, al calentarse, transmite el calor a todo el agua que va transitando por esa serpentina y al final de esa cañería, cuando sale de este calentador, el agua sale caliente. ¿Dónde encontramos estos calentadores instantáneos? Bueno, como dijimos recién, en los calefones. También hay canillas que son eléctricas, duchas eléctricas y también mini calderas con calentamiento directo de agua. Estos son los distintos calentadores instantáneos que podemos encontrar en el mercado. Si hablamos ya de calentamiento o calentadores acumuladores, hablamos de calentar el agua a través de un termo. El agua se calienta en un depósito y a medida que se va consumiendo el agua, que sale el agua caliente, otra agua entra para ser calentada. ¿Esto qué genera? Genera que la provisión de agua caliente es limitada porque a medida que se va consumiendo el agua caliente, el agua fría va entrando y por lo tanto va bajando la temperatura. Por eso se dice que la provisión de agua es limitada. ¿En dónde encontramos estos calentadores acumuladores? En termotanques, en colectores solares también, donde existe un tanque que va a mantener el agua caliente una vez que pasó por la serpentina, que es calentado por el sol, y a partir de ahí ese acumulador de agua llega a toda la instalación. ¿Qué ventaja tiene los termotanques? Bueno, los termotanques, la ventaja que tienen es que no necesita demasiada presión, no requiere una carga mínima de presión. La temperatura de servicio no se altera. ¿Esto qué significa? Esto significa que independientemente de que use un
se abra una canilla o varias, la temperatura sigue siendo la misma. Lo que puede disminuir es la presión de agua en las distintas canillas al abrir simultáneamente, pero la temperatura se mantiene constante. Otra observación que se puede hacer es, bueno, que obviamente que la instalación debería estar bien dimensionada para que se pueda usar en forma simultánea. Esto significa que independientemente de que se abra una o varias canillas, la presión siempre se mantiene constante. ¿Qué desventajas tienen estos sistemas de termotanque? Bueno, la primera, que la cantidad de agua caliente obviamente va a depender de qué capacidad tenga el termotanque. Si yo tengo un termotanque de poca capacidad, obviamente va a ser limitado la cantidad de agua caliente que puedo tener disponible. Otra de los inconvenientes que tiene este sistema es que una vez que se enfría el agua, tengo que esperar hasta que nuevamente el agua vuelva a ser calentada. Mayor consumo de energía. Bueno, esto en realidad es a medias porque ya los nuevos sistemas de termotanques eléctricos optimizaron mucho el sistema de intercambio de calor, entonces el consumo ya no es tanto. Lo que sí son elementos pesados, hay que saber en qué lugar ubicarlos, ocupan mucho espacio y requieren control y mantenimiento. Esto se refiere básicamente a los termotanques que están calentando el agua a gas. Los termotanques eléctricos ya prácticamente no tienen mantenimiento. Aquí se ve en un corte esquemático estos termotanques que tienen todo un sistema de aislación térmica para mantener el agua, y una vez que el agua está caliente, obviamente empieza a consumirse, y cuando sale el agua caliente, en la misma cantidad que va saliendo, va entrando agua fría. Por eso es que en un determinado tiempo el agua comienza a enfriarse y hay que esperar que el agua nuevamente se caliente. Por otro lado, tenemos los calefones. ¿Qué ventaja tienen estos calefones de carga instantánea? Bueno, la ventaja básicamente es que el agua lo tenemos caliente en forma inmediata. Brinda agua caliente ininterrumpidamente. Quiere decir que con solo abrir la canilla, el agua ya sale caliente. ¿Qué otra ventaja tiene? Consume energía solo cuando se utiliza. A diferencia del termotanque, que el agua se tiene que calentar independientemente de que se utilice o no. O sea, el termotanque mantiene el agua caliente, pero si no se utiliza, la temperatura baja y nuevamente tiene que comenzar a calentar. Otra ventaja que tiene es que ocupa poco espacio. Al no acumular agua, el termotanque, que ocupa un espacio importante porque tiene que acumular agua, a diferencia del calefón, este es un artefacto relativamente chico. Y por otro lado, prácticamente no requiere mantenimiento. Son las ventajas que tiene el calefón. ¿Y qué desventaja tiene? Y que es uno de los principales puntos a tener en cuenta cuando uno define si utiliza o no un calefón, es que requiere carga mínima. ¿Esto qué significa? Significa que necesita una presión de servicio mínima para que el calefón pueda funcionar. El calefón funciona con una llama, un piloto, que cuando detecta la presión de agua que comienza, el caudal de agua que comienza a pasar por la serpentina, acciona el sistema de calentamiento y por lo tanto empieza a calentar en forma instantánea. Si esta presión no es la suficiente, no acciona el sistema y por lo tanto no calienta el agua. Esto hace que todo el sistema tenga que estar dimensionado para que se asegure una presión de servicio mínima.
Dentro de lo que es el dimensionamiento que podemos establecer para saber si un calefón o un termotanque es suficiente para el uso que se le va a destinar, en esta tabla podemos ver algunas del consumo promedio en relación a los diferentes tipos de usos. Por ejemplo, un departamento son 60 litros por persona. Consumo litros día, o sea, hay que ver el tamaño que deba tener nuestro sistema de agua caliente. Para concluir con nuestra teórica de hoy, vamos a aplicar estos conceptos ya a una instalación. Conceptualmente, entonces, decimos que nuestro sistema de agua caliente parte de una conexión de agua, de una distribución de agua con una llave de paso. Aquí está el sistema de agua caliente, que puede ser termotanque o calefón, indistintamente, y a partir de este aparato comienza la distribución de agua caliente. Por supuesto que, como habíamos dicho y visto en la teórica anterior, cada núcleo sanitario tendrá su entrada con su llave de paso de agua caliente y de agua fría. Esto es simplemente un esquema para ver cómo algunos artefactos sí van a ocupar el agua caliente y otros artefactos van a ocupar solamente el agua fría. Quiero que observen también las distintas opciones que uno tiene para conectar este artefacto al sistema de agua caliente. Como vimos recién, esta conexión es independiente, tiene una llave de paso para inhabilitar el termocalefón o el termotanque y hacer potenciales reparaciones. En este caso, el caudal de agua va a estar condicionado al consumo exclusivo del agua caliente. En este caso, fíjense que la entrada de agua fría a nuestro sistema de calentamiento se da por la misma cañería del agua fría. En esta situación, como habíamos comentado en su oportunidad, el solo hecho de consumir agua fría va a condicionar la presión de agua de todo el sistema de agua caliente. Por lo tanto, es aconsejable desde todo punto de vista la independencia de las instalaciones, o sea, una bajada exclusiva para nuestro sistema de calentamiento de agua y una bajada exclusiva para el sistema de agua fría. Aquí en la planta se puede ver cómo está la entrada de agua caliente con su llave de paso correspondiente, la entrada de agua fría con su llave de paso y la distribución a cada artefacto a través de las paredes. Si lo vemos ya más en forma general, en una planta más ampliada, podemos ver, aquí está el termocalefón, la entrada de agua fría. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito esto, así se ve bien. Aquí está la entrada de agua fría con su llave de paso, la salida de agua caliente y la distribución a cada núcleo sanitario. Fíjense que cuando llega el agua caliente se ubica una llave de paso, de la misma manera que cuando entra el agua fría se ubica la llave de paso y va abasteciendo a cada artefacto, ya sea baño, lavadero o, en este caso, también la cocina.